Una alternativa para aprovechar la energía residual. Autores Esteban Díaz Torres y Marisela Meneses Meneses, ambos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico. La demanda de energía eléctrica es decisiva para el desarrollo económico y social. Para cubrir esta demanda, se implementa el uso de fuentes renovables y no renovables. Como sabemos, las energías renovables provienen de recursos naturales, mientras que las fuentes de energías no renovables provienen del carbón, petróleo, gas natural, uranio e hidrógeno. Todos los procesos de conversión de energía, el calor siempre está presente como elemento residual. Por ejemplo, en las industrias existen grandes cantidades de energía que no se aprovechan, así como en el caso de los automóviles. Solo un 10% de energía obtenida de la quema de hidrocarburos es convertida en trabajo mecánico, mientras que el resto se desperdicia en forma de calor. He aquí la aplicación de sistemas generadores termodinámicos. Pero, ¿qué es la energía térmica? La energía térmica es la energía que desprende una sustancia cuyos átomos y moléculas están vibrando en forma rápida debido al aumento de temperatura. Como se puede observar en la figura, un cuerpo frío existe poca energía térmica, mientras que un cuerpo caliente hay una mayor energía. ¿Qué es un material termoeléctrico? Los termoeléctricos permiten convertir directamente el calor en energía eléctrica y viceversa. Los termoeléctricos consisten en uniones de dos metales distintos o aleaciones de materiales semiconductores con una energía de banda prohibida pequeña y altamente impurificados. Por ejemplo, algunos semiconductores como aleaciones de bismuto, antimonio, silicio germanio, óxidos metálicos, calcogenuros metálicos, entre. En la figura se muestra una representación esquemática del efecto Seebeck en un material termoeléctrico semiconductor tipo N. Como podemos observar, en la figura A se muestra una diferencia de potencial, donde el extremo TH representa el extremo caliente, mientras TL representa el extremo frío, en donde se desplazan los electrones dejando ionizado cargas positivas. En la figura C se muestra una diferencia de potencial, en donde podemos observar que hay una distribución de cargas y al conectar una resistencia hay un flujo de. En la figura se muestra un generador termoeléctrico, en la cual consiste en placas tipo N y tipo P conectados en serie con unas cintas conductoras y en paralelo conectados en una placa cerámica. En la figura izquierda podemos observar que el arreglo de una celda Peltier y los arreglos de los semiconductores tipo N y tipo. El objetivo general de este e-póster consiste en mostrar la conversión de energía térmica a eléctrica. Los objetivos particulares son, mediante celdas Peltier, obtener un voltaje aproximadamente de 5 volts y demostrar el funcionamiento de una celda Peltier utilizando un diodo emisor de luz y un dispositivo electromecánico, por ejemplo, un motor. Los materiales para realizar el experimento son dos celdas Peltier, disipador agua caliente, hielo, multímetro, termómetro, LED rojo y azul y un motor. La metodología se utilizó un arreglo en serie de dos celdas Peltier, se estableció un gradiente de temperatura y se alimentó una carga. A continuación se va a hacer la demostración experimental del funcionamiento. A continuación se muestra el experimento que se llevó a cabo. Utilizadas para su funcionamiento como un generador termoeléctrico.
ya que una de las principales características que tienen estos materiales es que hay una relación inversa entre efecto Seebeck y efecto termoeléctrico. Entonces, precisamente para demostrar esto, vamos a aplicar una diferencia de temperatura entre el extremo, entre una de las caras de estas celdas, en la que está conectada al disipador. Se va a calentar mediante agua hirviendo o cercanamente agua hirviendo, y la otra cara, la que está expuesta hacia el ambiente, va a estar una parte expuesta al ambiente con esa temperatura, que eventualmente vamos incrementándola, enfriándola con un hielo. Entonces se agrega el agua caliente. Podemos ver que inicialmente, respecto de la temperatura ambiente y el agua caliente, hay una diferencia de 53 grados, y eventualmente estamos midiendo alrededor de 160-170 milivolts a la salida de este par de generadores conectados de esta manera. En esas circunstancias, ahora lo que procedemos es aumentar la diferencia de temperatura, y al mismo tiempo podemos ver un incremento de la diferencia de potencial, ya que estos están relacionados directamente en una manera proporcional, y como resultado podemos ver el movimiento del motor al que está conectado en este momento. Si retiramos la fuente de temperatura baja, podemos ver que eventualmente también va a ir disminuyendo el potencial aplicado al motor y la velocidad de este. Adicionalmente podemos probar el funcionamiento de este generador termoeléctrico para celdas Peltier, tratando de encender un LED, diodo emisor de luz. Esto sabemos que dependiendo del color que emiten va a ser el voltaje de unión que se tiene que vencer para poder polarizarlo y que pueda encender plenamente. Para un diodo de este tipo de color azul, es alrededor de 2.5 volts, aunque va a depender también de la corriente que esté circulando y la intensidad de brillo de su encendido. Entonces aplicamos una diferencia de temperatura que ahorita ronda los 1.4, 1.5 volts, y podemos ver a qué plenitud se puede encender sin ningún problema para una diferencia de temperatura que está alrededor de 32.2 grados. Podemos ver que eventualmente, conforme esta diferencia de temperatura se incrementa levemente, podemos ver un incremento también en el voltaje aplicado al LED y un incremento en la intensidad de su brillo. Ahora hemos cambiado el LED a uno de color rojo, que requiere una menor diferencia de voltaje para ser polarizado y que pueda emitir en ese característico color, y lo podemos ver comprobando el encendido ahora con cerca de 0.9 volts, su brillo casi a plenitud, cerca de 1 volt, con esa diferencia de temperatura, y vemos que efectivamente podemos controlar, dependiendo de la diferencia de temperatura que se imponga entre las caras de las celdas, el voltaje de salida que se requiera utilizar. Como conclusiones, se mostró en el experimento la conversión de energía térmica a eléctrica, el voltaje para encender un LED o un motor va a depender de la diferencia de potencial en la celda Peltier, y también podemos observar que la energía residual puede ser aprovechada. Adicionalmente, esta energía residual muestra un amplio campo de investigación para que las mujeres desarrollen estudios y poder aprovechar lo que tenemos en el medio.
Asimismo, ser una fuente de inspiración a las futuras generaciones para seguir explorando estas líneas de investigación en los semiconductores. Finalmente, mostramos algunas referencias que se utilizaron.